En mi carácter de presidente del Instituto Nacional Newberiano, les doy una cordial bienvenida a esta sala virtual con motivo de un homenaje a un audaz aviador de la República de Polonia. Quiero agradecer el esfuerzo que realizan aquellos que están en el continente europeo en razón de la diferencia horaria, lo cual implica quedarse hasta en una alta hora de la noche. La presencia de su señora embajador, la señora Ana María Ramírez, representante argentina en la República de Polonia, su excelencia la señora Alexandra Piotrowska, representante de la República de Polonia acá en nuestra República Argentina, las autoridades nacionales y municipales y provinciales que nos acompañan, amigos todos de la historia aeronáutica y espacial de los argentinos y del mundo, miembros de institutos colegas de la Secretaría del Ministerio de Cultura de la Presidencia de la Nación Argentina, honorables consejeros del Instituto Nacional Newberiano, señoras, señores. Nos convoca y nos concita hoy un homenaje a un intrépido aviador polaco que hace exactamente 88 años realizó una travesía no solo audaz, hidalga y plena de valor. Subsumimos esos valores que generalmente son los que adornan a todos los aviadores, a todos aquellos que hemos tenido o los que tienen en la actualidad y están en actividad la dicha de poder tener una aeronave al mando. Sin duda alguna, la revolución del siglo XX. En mi humilde opinión, es cuando comienza la globalización y el mundo comienza a achicarse. El mundo comienza a unirse. La aviación no fue concebida para matarnos los unos a los otros. La aviación fue concebida para estar unidos, para transporte de mercancías, de pasajeros, de medicinas y ahora de órganos. Lamentablemente el hombre no comprendió, no ha comprendido y quizás no comprenderá este alto e importante fin que tiene la aviación. Es así que nosotros desde esta modesta trinchera histórica, aeronáutica y espacial de los argentinos, nacida en 1975 como una ONG, luego se transformó en parte de la Administración Nacional de la República Argentina y fue aglutinando determinadas personas del quehacer intelectual de la patria, tanto civiles como militares, de los distintos segmentos sociales, aglutinando así voluntades. Nos une una pasión, la pasión por la aviación, por la historia espacial, y además nos une una gran pasión que es ganar la guerra por la paz mundial, para que de una vez por todas el mundo viva en paz, en tolerancia y en concordancia. Sabemos que es una tarea difícil, pero no imposible. Dicho esto, voy a dar paso a que nos dirija unas palabras Su Excelencia la señora embajador en la República de Colombia, doña Ana María Ramírez, que queda usted, señora, en el uso de su privilegiada y esperada palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, señor presidente del Instituto Nacional Newberiano,
capitán Roberto Martínez. Es un gusto volver a estar, después de tanto tiempo, volviendo a trabajar con usted. Es un placer enorme ver a mi colega Alexandra Piatkowska, con la que también compartimos a lo largo de todo este tiempo muchas patriadas, si se podría decir así. Y por supuesto que es un gran gusto acompañar al mayor Guillermo Posadas, que es un distinguido miembro de la comunidad argentina residente aquí en Polonia. Es para mí realmente un honor tener la oportunidad de dirigir unas palabras en este acto para recordar a un valeroso y distinguido aviador polaco, el capitán Stanisław Skarżyński. La figura del capitán Skarżyński y el vuelo que él realizó en 1933 es un testimonio de los tantos que podemos celebrar para destacar los lazos de amistad y cooperación entre la Argentina y Polonia. Pero volvamos atrás en el tiempo. Estamos en 1933. Hace apenas 15 años que Polonia recobró su independencia como país libre y soberano. Muy poco tiempo después de ese hecho auspicioso, Argentina y Polonia establecieron relaciones diplomáticas que ya en ese momento, en 1922, tenía una base sólida para crecer y fructificar por el aporte que miles de inmigrantes polacos estaban haciendo al desarrollo de nuestro país. Los vínculos entre nuestros dos países comenzaron mucho antes de que se establecieran las relaciones diplomáticas y antes de que a Polonia se le reconociera su independencia. La década del 30 fue muy rica en la consolidación de los vínculos entre los dos países. Se firmaron acuerdos que fueron dando un marco jurídico a la relación bilateral. Algunos de estos acuerdos estuvieron destinados a dar una mejor protección legal a los trabajadores de ambos países y se firmaron acuerdos sobre indemnizaciones por accidentes de trabajo y sobre asistencia médica y hospitalaria. En un trabajo de investigación titulado La emigración polaca hacia la Argentina de entreguerras, se menciona que en las 2 décadas que transcurren entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, emigraron a la Argentina alrededor de 160.000 polacos. Si se piensa el impacto de la enorme crisis económica del 29, tanto en la Argentina como en Polonia, podemos entender las razones por las cuales muchos polacos emigraron en búsqueda de mejores horizontes. Y también podemos entender las condiciones de vulnerabilidad con que se encontraron en la ciudad de Buenos Aires y en otros puntos del país como consecuencia de esta crisis. Ello explica la importancia que tuvieron estos acuerdos en materia social que firmaron los gobiernos. Por eso no nos tiene que llamar la atención que la ciudad de Buenos Aires haya estado en los planes del capitán Skarżyński cuando realizó el viaje sobre el Atlántico Sur en 1933. El capitán visitó a sus compatriotas polacos en distintas ciudades de Brasil y luego llegó a Buenos Aires a bordo de su avión. El comercio en la década del 30 ya era uno de los ejes importantes de la relación bilateral. Se firmó un tratado de comercio, así se llamaba en ese momento, y un protocolo adicional a ese tratado. Y una mirada rápida a estos documentos nos pueden mostrar cuáles eran las reglas que regían el comercio exterior de esa época. Y si nos detenemos un poquito en el protocolo adicional, vemos que habla de los derechos de aduaneros polacos para 2 productos que la Argentina exportaba a ese mercado: manzanas y uvas. Para la década del 30, la industria yerbatera se encontraba bastante avanzada en la Argentina, y eso fue consecuencia de una familia polaca que a fines del siglo XIX se había establecido en Misiones y que se dedicó a la agricultura y que vio en la yerba mate un potencial e inició el proceso de industrialización. La yerba amanda, de esa estoy hablando, lleva desde esa época en su paquete los colores de la bandera polaca, colorado y blanco. Y fue otra familia polaca la que inició la exportación de la yerba a Polonia
y alentó y estimuló el consumo del mate. Hoy es común ver en todas las marcas de hierbas argentinas junto al té y a las infusiones en los supermercados y en los negocios de alimentos y bebidas. Y justamente a esta familia polaca que volvió a Polonia en los años 90, la embajada le va a entregar un premio que estamos haciendo todos los años al empresario polaco que promueve productos argentinos. En la década del 30, ¿qué se escuchaba en Polonia? Entre otras cosas, tango. Se escuchaba, se componía, se cantaba y se bailaba en Polonia de los años 30. Esa dinámica que hubo en la relación bilateral lamentablemente fue interrumpida con la invasión de Alemania a Polonia y con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que se extendió hasta 1945. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Argentina vuelve a recibir de manera solidaria un nuevo flujo de inmigrantes polacos. Así como en las primeras oleadas hubo una mayoría de agricultores y artesanos y profesionales, en esa época llegaron oficiales y soldados polacos que habían luchado al lado de los aliados y que se vieron imposibilitados de volver a su país como consecuencia de la división de Europa que dejó a Polonia bajo la influencia de la Unión Soviética y que tampoco podían continuar viviendo en el Reino Unido bajo cuya bandera habían luchado. De este grupo me gustaría destacar a otro aviador, el padre Stefan Balkowski. Su amor por la patria lo llevó a posponer sus estudios de teología en el Vaticano. Él estaba en el Vaticano cuando la invasión a Polonia y se declara la guerra. Y dejó esos estudios para unirse a las Fuerzas Armadas polacas en Francia primero y más tarde en Gran Bretaña. Durante la Segunda Guerra Mundial fue piloto y capellán de la Fuerza Aérea Polaca en Inglaterra. Cuando finalizó la guerra, el gobierno británico expulsó del país a todos los soldados y oficiales, no solamente polacos, sino checos, húngaros, que habían luchado bajo la bandera británica y del lado de los aliados. Un grupo de ellos, entre los que estaba el padre Balkowski, eligió emigrar a la Argentina y allí pudo continuar su obra pastoral y además fundó la Sociedad de Aviadores Polacos. Vivió en nuestro país alrededor de 20 años hasta su muerte lamentablemente ocurrida de manera trágica en junio de 1969. El padre Balkowski fue una figura importante en la comunidad polaca y de la Argentina. Fue, entre otras cosas, el impulsor y fundador de la iglesia Nuestra Señora de Częstochowa, que se encuentra en Espeleta, en la provincia de Buenos Aires. La historia diplomática entre la Argentina y Polonia tiene una extraordinaria riqueza. Se nutre permanentemente de los vínculos de amistad y de colaboración. Esta riqueza se refleja en muchos ámbitos, como el académico, el cultural, el comercial, el económico. Hay un gran potencial para seguir creciendo. En ambos países miramos el futuro de la relación con confianza y optimismo, porque las bases son sólidas, ya que están constituidas sobre los mejores cimientos que es el capital humano. Hombres y mujeres que de un lado y otro del Atlántico construyen puentes de amistad, solidaridad y cooperación. Justamente, el orador de esta sesión, el mayor Guillermo Posadas, es uno de estos puentes por los que transita la amistad entre Argentina y Polonia. Muchas gracias. Muy amable, Su Excelencia, señor embajador. Al final del acto abriremos nuestros micrófonos y aplaudiremos como corresponde a todos. Corresponde ahora conceder el uso de la palabra a Su Excelencia la señora embajador doña Alexandra Wielkowska, representante de la República de Polonia en nuestra República Argentina. Su Excelencia, el uso de la palabra. Muchísimas gracias, buenas tardes y buenas noches para algunos. Bueno, es gran placer estar con ustedes en ese evento. Muchas gracias, señor presidente, capitán Roberto Martínez, por la tan amable invitación. Y bueno, gusto ver algunas caras que conozco y mucho gusto ver a Ana María.
finalmente. Hablamos mucho por WhatsApp, mandamos mensajes, pero de verdad no tenemos mucho tiempo a hablar y vernos, eso es importante. No, absolutamente. Yo solamente agradecida mucho por invitación y esa idea de hacer ese evento, porque como dijo embajadora de Argentina en la República de Polonia, siempre son puentes, son detalles que buscamos en nuestra historia común, de verdad, y nuestra historia entre Polonia y Argentina para tener esos lazos más fuertes. Esos lazos son fuertes, por supuesto, pero rescatar algunas personajes, eventos, es tan importante para que tengamos todo en mente que seguimos amigos por muchísimos más años que solamente, como dijo embajadora, solamente algún periodo después de guerra. No, tenemos de verdad la historia grandísima y muy larga. Solamente agradecer, muchísimas gracias, con mucho gusto voy a participar hoy, escuchar orador y todo que voy a aprender también sobre Capitán Skarżyński. Muchas gracias. Muy amable, Su Excelencia, señora embajadora de Polonia en la República Argentina. Corresponde ahora hacer una breve presentación del orador de la noche, que es un compatriota, el señor mayor, veterano de guerra de Malvinas, de nuestra Fuerza Aérea Argentina, don Guillermo Posadas. Su historia de vida es muy proficua, amplia y ha abarcado diversos matices, predominando, por supuesto, la vida del soldado alado de nuestra patria. Formador de hombres en el vuelo, protagonista de innumerables travesías y vuelos, ya sea administrativos, tácticos, de combate. Tuvo el privilegio profesional de estar involucrado en nuestra guerra justa por las Islas Malvinas. Y digo privilegio porque el militar se entrena para dos cosas: para matar o morir, matar por su patria o muere por su patria, siempre defendiendo los ideales que cada quien tiene en el planeta, pero evidentemente tendiendo a lo que dije en un primer momento: ganar la guerra por la paz a nivel planetario. Hoy, don Guillermo Posadas, un puente de plata entre Polonia y Argentina, Argentina y Polonia, nos va a relatar la historia de un audaz hombre del aire que protagonizó una hazaña extraordinaria que merece recordarse y conocerse en la Argentina. Por motivos impensados, no es muy conocida acá en nuestra patria. Y esto va a contribuir, mediante nuestro Instituto Nacional Lluveriano, a que se conozca, se atrape, se difunde, se vectorice y a través de los que estamos aquí presentes nos transformemos en difusores de lo que hoy vamos a escuchar. Así que, don Guillermo Posadas, queda usted en el uso de su privilegiada y esperada palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, amigos. Dobry wieczór państwo. Ante todo quiero agradecer la presentación del señor presidente del Instituto Nacional Lluveriano, comandante mayor aviador retirado, profesor don Salvador Roberto Martínez. Por supuesto, también agradezco las palabras y envío un cordial saludo para las señoras embajadoras de Polonia, pani Alexandra María Pionkowska, y de Argentina, señora Ana María Ramírez. Y para todos los amigos que tuvieron la deferencia de conectarse para ver esta videoconferencia. Muchísimas gracias. Amigos, vivo en Polonia,
amo a Polonia. Es mi segunda patria y, entre otras cosas, me ha atrapado su rica historia. Polonia es uno de los países pioneros de la aviación mundial, no solo por su tecnología, sino también por sus aviadores. ¿Y qué decir del valor de sus pilotos y mecánicos, por ejemplo, durante la batalla de Inglaterra, por solo citar una de ellas? He leído y escrito mucho sobre estos grandes hombres y mujeres, y siempre sentí gran admiración por ellos. Es por eso que para mí es un gran honor poder contarles hoy una interesante historia que tiene como objetivo conocer un poco más del quehacer aeronáutico de la primera mitad del siglo pasado y principalmente homenajear al gran piloto y héroe de Polonia, el coronel Stanisław Jakub Skarzynski. Hay muchos datos técnicos que no incluyo en la exposición, pero si alguno estuviera interesado en algún detalle, me lo puede preguntar al finalizarla. Bueno, comenzamos con la primera diapositiva, con el título. En mi computadora no veo nada. Ah, está. Ok. Bueno, vamos a comenzar a contar la historia del vuelo del capitán Stanisław Skarzynski y su increíble cruce del Océano Atlántico. La siguiente. Entre los extraordinarios pioneros de la aviación, encontramos una persona muy particular, Stanisław Jakub Skarzynski. Skarzynski nació un 1 de mayo de 1899 en la ciudad de Warta, a unos 170 kilómetros al oeste de Varsovia. Corrían tiempos muy difíciles en la desmembrada y ocupada Polonia de esa época. Y nuestro héroe no era ajeno a ello, por lo que se unió a la organización independentista local y también a la organización militar polaca, donde se graduó en la escuela militar clandestina y recibió el rango de sargento oficial cadete. En 1918 ingresa a la Universidad de Varsovia para estudiar en la Facultad de Química, pero sin embargo, debido a todos los movimientos políticos y militares que en 1918, luego de 123 años de ocupación extranjera, devolvieron a Polonia su independencia, se convierte en comandante militar de su ciudad. La próxima, por favor. En 1920, durante la guerra ruso-polaca, es herido en una pierna. La herida en sí no es muy importante, pero en ese tiempo no existían antibióticos y se le presenta una infección que le deja unas secuelas bastante serias, por lo que debe abandonar su servicio en la infantería. Él era un oficial de infantería. Viendo que su mejor opción para continuar en el ejército es la aviación, ya que a él lo querían retirar del servicio. Pero por lucha, por continuar en el ejército y por su determinación a permanecer en las filas, se decide su transferencia a la Fuerza Aérea, ¿no? Y comienza su entrenamiento de vuelo en la Escuela de Pilotos de Bydgoszcz. La próxima. Debo decir que la primera experiencia en vuelo de nuestro héroe no fue muy alentadora, ya que su avión se incendió y, aunque afortunadamente pudo aterrizarlo y salió ileso, pasó un buen susto. En 1925 termina su curso y es asignado al primer regimiento de aviación de Varsovia. En 1927 ya es ascendido a capitán y se le da el mando del 12º Escuadrón de Combate, donde permanecerá hasta 1930. En este momento, y es un punto clave en su vida, ya que es comisionado a realizar una pasantía en la Fuerza Aérea Rumana,
Y esos viajes, esos vuelos largos, hacen que comience su pasión por los vuelos de larga distancia. La siguiente. En 1931, junto con el teniente ingeniero Andrzej Markiewicz, realizó un vuelo alrededor de África, volando un avión de enlace de fabricación polaca, el PZL EU-2, matrícula SPAFA. Este vuelo recorrió casi 26.000 kilómetros desde Varsovia. Como ven en la imagen, baja hacia Atenas, El Cairo, diferentes ciudades de África, hasta volver a Europa. Y una vez en Europa, el lugar obligado de esa época para las cuestiones de aviación era París, y de París regresa a Varsovia. El vuelo fue muy largo y muy peligroso, y tuvieron muchísimos problemas técnicos. Bueno, de más está decir que esta travesía lo convirtió en un aviador polaco muy famoso. La próxima. Y bueno, fue durante este vuelo sobre África que Skarzynski comienza a pensar en un vuelo más temerario, volar a través del Océano Atlántico. Y a partir de ese momento comienza a trabajar para lograrlo. Por supuesto, sabía que otros ya lo habían cruzado. John Alcock y Arthur Brown en 1919 en un avión Vickers-Vimy, Charles Lindbergh en 1927 en el Spirit of St. Louis. Pero él sería el primer polaco, y no lo volaría por el Atlántico Norte, sino que lo volaría por el Atlántico Sur. Si bien este vuelo por el Atlántico Sur ya había sido realizado por los portugueses Gago Coutinho y Sacadura Cabral, la hazaña la lograron cruzando en el año 1922. Pero las condiciones fueron muy diferentes a las de nuestro protagonista. Por empezar, eran dos personas, uno que era navegante, o sea, el que iba marcando el rumbo, y el otro era el que se encargaba de pilotear. La próxima. Bueno, no debemos olvidar también otros polacos que lo habían intentado, entre ellos el mayor Ludwik Iżikowski y el mayor Kazimierz Kubala. Ellos piloteaban un avión francés, Amiot 123, pero habían fracasado en dos oportunidades. Lamentablemente, la última de ellas, trágicamente, al estrellarse el avión y fallecer el mayor Iżikowski. La próxima. Para Skarzynski, el objetivo del vuelo era cruzar el Océano Atlántico y batir un récord de distancia, con un avión de turismo de menos de 450 kilos de peso, cumpliendo con los requisitos que exigía la Federación Aeronáutica Internacional. Y por otro lado, recorrer más de 18.000 kilómetros desde Varsovia a Buenos Aires y vuelta. Bueno, para ello debía comenzar la búsqueda del avión adecuado, y para empezar quería que el avión fuera de construcción polaca. La próxima. Finalmente se decide por este avión, un avión monoplano deportivo biplaza de ala alta, equipado con un motor Gypsy Major de 120 caballos de fuerza y una hélice de madera de 2 palas. El avión elegido fue el RWD-5, un avión construido por los polacos. Los ingenieros y diseñadores muy famosos, Stanisław Rogalski, Stanisław Wigura y Jerzy Żywiecki. La próxima. Por supuesto que debieron efectuarse una serie de modificaciones para adaptar el avión a semejante vuelo y poder homologar el récord para su categoría, ya que, como dije, el avión vacío no podía superar los 450 kilos. Bueno, era un desafío, ¿no? Entonces, con el objetivo de reducir el peso, se eliminó la puerta del lado izquierdo, se retiraron los equipos de radio, la iluminación del panel de instrumentos, y todo otro equipo duplicado que pudiera tener el avión.
se sacaron los tapizados y en lugar del tapizado del asiento, porque había quedado un solo asiento, se colocó unos almohadones de goma inflables que le daban mayor comodidad, digamos, para un vuelo tan largo y para utilizar como flotador en caso de caer en el mar. La próxima. Todos los equipos de la cabina trasera fueron quitados y reemplazados, como ven en la imagen, por un tanque de 300 litros. Además, se instalaron sobre las alas, en ambas alas, 4 tanques de 113 litros. Con esta configuración de tanques, se le daba al avión una autonomía teórica de 5.000 kilómetros. Además, se agregó un tanque de 36 litros de aceite y con todas estas modificaciones, el peso vacío del avión pasó a ser de 446 kilogramos, con un peso máximo de despegue de 1.100 kilos, lo que lo colocaba dentro de la categoría que la Federación Aeronáutica Internacional le requería. La próxima. Bueno, por todas las configuraciones, ahí vemos el avión ya listo para el vuelo, ¿no? Por todas las modificaciones recibidas, cambió su designación y pasó a ser modelo RWD-5 bis y su matrícula SPAJU. Bueno, para homologarlo y ver cómo funcionaba, se realizaron largos vuelos de prueba, todos sin novedad, y para completar los preparativos se le exigió a Skarzynski una revisación médica, que realmente para pasarla era bastante complicado para él, pero, digamos, por el tipo de vuelo que tenía que hacer, pero los médicos los declararon apto y, amigos, ya estaba todo listo. La próxima. Bueno, a diferencia de otros vuelos récord, ustedes seguro recuerdan Charles Lindbergh, el más famoso, ¿no? Tuvo una gran cobertura en los periódicos. Pero este vuelo no tuvo cobertura mediática en absoluto. Solo un muy pequeño grupo de personas sabían que Skarzynski iba a realizar este vuelo. Y lo mantuvieron en el mayor secreto. Las explicaciones de por qué Skarzynski actuaba de esta manera eran que, en primer lugar, él no buscaba ninguna atención especial y prefería evitar una posible decepción pública si el vuelo tenía que ser cancelado o si algo salía mal. En segundo lugar, pensó que era mucho mejor tomar decisiones sin presiones. Estas ciertamente existirían si los medios comenzaban a informar sobre preparativos, el viaje, etc. La próxima. La gran aventura comienza a las 8 de la mañana del día 27 de abril de 1933. Un día hermoso y cálido, al contrario de lo que había pronosticado, lo que había dicho el pronóstico meteorológico para ese día, que no iba a ser feo, pero no iba a estar tan bueno como apareció. Y desde el aeropuerto de Okęcie, en Varsovia, Stanisław Skarzynski, vestido de traje de calle y sombrero, ustedes pueden ver en la imagen, que no sé si se alcanzará a ver, pero esa foto es en el momento que está por despegar, que está por salir en la carrera de despegue. Y en la cabina se lo puede ver que está con un sombrero de calle, ¿no? Así, vestido de traje de calle y sombrero, hizo todo el vuelo. Despegó su avión y puso rumbo a Lyon, en Francia, iniciando así la primera etapa de su largo y solitario vuelo a la Argentina. Pueden ver en el mapa el recorrido que hizo, ¿no? Después de volar cruzando España y varios países de África, el 4 de mayo llega a San Luis de Senegal. La próxima. Bueno, acá en esta foto podemos decir que el gran día ha llegado, ¿no? En la foto lo vemos a Skarzynski al medio, a la izquierda el mecánico francés de la Fuerza Aérea de la Federación Aeronáutica Internacional,
y a la derecha el inspector de la Federación Aeronáutica Internacional. En realidad había varios inspectores porque revisaban todo el avión, colocaban sellos en los tanques, en las diferentes partes que ellos creían que debían ir selladas. Esos sellos luego se revisarían una vez que con otra gente de la federación en el lugar del aterrizaje. Sin embargo, hay que decir que hasta este momento Skarzynski no le había revelado a los inspectores cuál era el verdadero destino de su vuelo. Oficialmente, él había puesto en los documentos que volvía a Europa a través de África en un vuelo directo, ¿no? Pero a último momento le comenta a los comisarios que supervisaban el récord que se dirige a Brasil y que va a cruzar el Océano Atlántico. Para que esto ocasionó una serie de discusiones, pero que finalmente lo autorizan, ya que el riesgo que corría volando sobre los desiertos y montañas, cruzando el Sahara, los Atlas, si llegaba a tener que hacer un aterrizaje de emergencia, se lo comían los beduinos o los tuareg. Entonces dijeron, bueno, tal vez cruzar el Atlántico es menos riesgoso, es una broma, que cruzar el Sahara, ¿no? Bueno, es así que el 7 de mayo de 1933, por la noche, llevando algunas frutas y dulces, y equipado con una linterna de cabeza con espejo como esa que usaban, o creo que todavía deben usar los médicos, y una batería que duraba 24 horas en el bolsillo. Este equipamiento lo utilizaba, era uno de los elementos más importantes, ya que lo iba a utilizar para iluminar el tablero, porque recuerden que se había desmontado toda la iluminación del avión para hacerlo más liviano. Pero cuando van a revisar el avión para decir, ok, está listo para salir, los inspectores dicen que pesa 129 kilos más de lo que está permitido para el récord, con combustible completo. Por lo que entonces, Skarzynski, que quería obtener el récord, no solo cruzar el Atlántico, sino obtener el récord, decide cargar menos combustible. Así que sacan combustible y así, con menos 129 litros, bueno, no 129 litros, un equivalente a 129 kilos de combustible, le dan el ok para que pueda despegar. Aquí es interesante contar una anécdota, porque para cruzar el Atlántico, de acuerdo a la Federación Internacional, Aeronáutica Internacional, había que cruzarla con un sextante. El sextante es ese aparatito como un triángulo que ustedes ven ahí a la izquierda de la pantalla. Con el sextante se puede determinar la posición en la Tierra basándose en el Sol, las estrellas, que era la forma que lo hacían en los barcos y en los aviones, como yo les conté del vuelo que hicieron los portugueses o el vuelo que hicieron los ingleses, guiándose. Uno era el navegante que tomaba las marcaciones con el sextante y el otro el que piloteaba. Bueno, en este caso, los inspectores le piden que se lleve un sextante y él le dice, ¿pero qué hago con el sextante? Estoy yo solo y con una mano tengo que pilotear y con la otra tengo otras funciones para hacer, cambiar los tanques de combustible, etcétera, etcétera. Finalmente le dice, pero no se preocupen porque yo voy a llevar 2 brújulas. Yo tengo puesta en el avión 2 brújulas, como si eso fuera, pudiera reemplazar al sextante, ¿no? En absoluto, no lo reemplaza, pero bueno, finalmente, como les dije, le autorizan el vuelo, ¿no? La próxima. Bueno, Skarzynski despega de San Luis, en Senegal, a las 23 horas GMT, 20 horas de Brasil, Greenwich Meridian Time, ¿no? Comienza su vuelo
a través del Atlántico, y el despegue en horas nocturnas no fue aleatorio. Él esperaba que el vuelo durara más de 12 horas. Comenzarlo al anochecer lo ayudaría, entre otras cosas, a superar la somnolencia. Y además, el estudio de las cartas de vientos y lluvias que él eligió el momento, la hora adecuada, era esa, salir a las 23, por la época del año, que era una época de muchas lluvias y vientos. Entonces él decide que esa es la mejor hora. Así que a las 23 el pequeño avión despega y vuela con rumbo oeste 240, un poquitito hacia el sur. Y debido a la niebla, ni bien despega, lo sorprende la niebla. Y entonces empieza a bajar, porque él pensaba volar a una altitud por arriba de los 1700 metros, pero la niebla lo obliga a bajar para tener alguna referencia, digamos. Entonces empieza a descender y vuela entre 50 y 100 metros sobre el océano. Y vuela así durante toda la noche, aproximadamente media hora antes del amanecer, cuenta, comienza a levantarse esa niebla y él asciende y sigue volando entre los 1700 y los 2500 metros, que era lo que tenía pensado. Además, durante todo su vuelo, y de acuerdo a los cálculos que había hecho, va compensando su rumbo, o sea, la dirección en que volaba el avión, por el viento. El viento lo tiraba hacia el sur, digamos, y él iba compensando un poco hacia el norte. Como la mayor parte del vuelo era imposible encontrar puntos de orientación, porque estaba en el medio del agua, Skarzynski tenía que confiar únicamente en sus habilidades de cálculo y navegación. Yo soy piloto, les aseguro que es maravilloso, conozco bien todo el tema de navegación, y les aseguro que es maravilloso y meticulosa la preparación del vuelo que hizo Skarzynski. He visto todas sus notas, sus cálculos, algo increíble, algo increíble. Y ya van a ver por qué lo digo. La próxima diapositiva. Después de 12 horas de sobrevolar el Océano Atlántico, Skarzynski vio algunas islas pequeñas, pero sin llegar a reconocerlas en el mapa. Solo a las 16 GMT, 13 horas en Brasil, el continente aparece en el horizonte. Y el RWD 5 bis alcanza la costa a las 16:15 GMT, 13:15 de Brasil, cruzando así oficialmente el Océano Atlántico. Skarzynski se dio cuenta que estaba entre el cabo São Roque y Natal, por lo que se había desviado solo 15 kilómetros del rumbo inicial, algo excepcional, ya que lo hizo después de volar más de 3000 kilómetros sobre el mar, de noche y sin puntos de referencia. Su navegación, la próxima diapositiva. Su navegación había sido perfecta. Su desvío del rumbo previsto fue solo de aproximadamente 5 metros por kilómetro volado sobre el mar, sin referencias o radioayudas. Skarzynski inicialmente había planeado aterrizar en Natal, pero como aún tenía 150 litros de combustible en los tanques, decidió extender el vuelo a Maceió. Luego de otras 3 horas de vuelo, a las 19:30 GMT, 16:30 en Brasil, el avión aterrizó en Maceió, que es la capital del estado costero de Alagoas, si mal no recuerdo, en Brasil. La próxima. Bueno, obviamente, cuando aterriza no había nadie para recibirlo. El aeródromo estaba desierto.
se bajó del avión y después de esperar un rato apareció un representante del servicio de aeropuerto. Skarzynski estaba vestido de traje de calle, así como había volado, sin el sombrero, y le dijo que era capitán de la Fuerza Aérea Polaca y que acababa de aterrizar procedente de San Luis, en Senegal. El empleado del aeródromo lo miró con desconcierto y al principio no le creyó. La próxima. Si bien en Maceió sabían sobre un posible vuelo cruce del Atlántico, las autoridades esperaban un gran avión transatlántico y en su lugar vieron un pequeño avión de turismo, ¿no? Bueno, después de un dimes y diretes, todo se aclara una vez que se verifica la documentación y el registro del avión. Cuando llegan las autoridades y se organizan todas las formalidades para reconocer oficialmente el récord. Para ello los inspectores comprueban los sellos que les había contado que habían puesto en Senegal y aseguran el barógrafo. Ese era el documento, digamos, entre comillas, el documento más importante. Porque el barógrafo era en aquel entonces un método común de registrar la altitud de vuelo por las variaciones de presión atmosférica durante un tiempo determinado. Es así que el 9 de mayo se firman los documentos que oficialmente reconocen la hazaña y récord de Skarzynski. La próxima. El total de 3.640 kilómetros desde San Luis a Maceió fue volado en 20 horas y 30 minutos, a una velocidad promedio de 177 kilómetros por hora, un poco más, incluidas 17 horas y 15 minutos sobre el Océano Atlántico. O sea que estuvo sobre el océano con ese pequeño avión volando 17 horas y 15, ¿no? La próxima. El capitán Stanisław Skarzynski se convirtió así en el primer piloto polaco en cruzar el Océano Atlántico. Además, el RWD-5 bis fue el avión más pequeño y liviano que voló a través del Océano Atlántico, de fabricación polaca. Skarzynski también estableció otro récord de distancia de vuelo sin escalas en la categoría 2 de la Federación Aeronáutica Internacional para aviones de turismo con un peso vacío de hasta 450 kilos. La próxima. Una linda diapositiva, a mí me gusta. Triunfo de las alas polacas. El capitán Stanisław Skarzynski realizó un maravilloso vuelo sobre el Océano Atlántico. Espero que mi traducción haya sido buena. Así aparecía en grandes letras rojas la portada del diario de Cracovia, El Mensajero, del día 11 de mayo de 1933. La próxima. Skarzynski permaneció en Brasil durante las próximas semanas, realizó vuelo entre ciudades importantes y finalmente desde Porto Alegre emprendió su vuelo a Buenos Aires. En este interín estuvo visitando las comunidades polacas más grandes de América del Sur, en Brasil y posteriormente en Argentina, mostrando su avión y contándoles sobre una Polonia fuerte y renacida, contribuyendo al crecimiento del orgullo nacional entre los emigrantes. Esa era una también de sus metas, ¿no? Que el polaco que había emigrado vea lo que era Polonia en ese momento, ¿no? La próxima. Bueno, aquí lo vemos llegando a Campo dos Alfonsos, en Río de Janeiro, donde una multitud lo fue a victoriar y celebrar su llegada. Acá voy a contar algo del vuelo, ¿no? En uno de estos aterrizajes, en una de esas ciudades que vimos en la diapositiva anterior, él venía a aterrizar y este tumulto de gente, en algunos lugares era mayor todavía. Cuando está ya en final para aterrizar, ve que la gente rompe los cordones de seguridad, digamos, e ingresa a lo que sería la pista. En ese tiempo, la pista era un campo grande, con un círculo en el medio, y ahí se aterrizaba desde donde se tenía el viento de frente.
Skarzynski venía al aterrizaje y de golpe, cuando ya está en final, le decía, toda la gente corre hacia el avión y él todavía no había aterrizado. Y si llegaba a aterrizar, se los iba a llevar por delante. Así que lo que hace es da motor y hace un circuito para entrar con el viento de cola. Cuando entra con el viento de cola, ya la gente había quedado del otro lado, digamos, de la pista. Entonces le da lugar a aterrizar, pero tiene la mala suerte que cuando toca, rompe una de las patas del tren. Es el único inconveniente que tiene, pero se había roto, yo entiendo por las imágenes que vi que se rompió el bulón que fijaba el amortiguador de tren. O sea que lo único que tuvieron que hacer es poner un tornillo nuevo. Así que fue algo menor, en tremendo vuelo, ¿no? La siguiente, otra linda diapositiva. En Argentina, el diario Voz Polski, La Voz de Polonia, el 12 de junio de 1933, publicaba en primera plana Llegada del capitán Skarzynski, una gigantesca manifestación patriótica. Lo leí todo lo que dice ahí, ¿eh? La crónica cuenta sobre las personalidades que fueron a recibirlo, perdón. Además de autoridades militares del gobierno argentino, estaba el cónsul polaco en Argentina, miembros del parlamento polaco, los agasajos y fiestas en su honor. Todo eso se cuenta en esas dos páginas del Voz Polski, ¿no? La próxima. Bueno, acá es interesante, pero muy interesante, lo que cuenta en su libro. El libro se llama Cruzando el Atlántico en el RWD5. Y les decía que es interesante lo que cuenta sobre la estadía en Buenos Aires. Él aterriza en Buenos Aires a las 16:05 del 11 de junio de 1933 en los campos de la Escuela de Aviación Militar, de lo que era la Escuela de Aviación Militar en el Palomar. Él relata que quedaba lejos de la ciudad y que le cuesta encontrarlo. Le cuesta un poco encontrarlo hasta que ve algunos aviones y entonces se da cuenta que es ahí, ¿no?, donde tiene que aterrizar. Pero él queda impresionado cuando ve Buenos Aires desde el aire y la describe como un gran espacio cuadrado con calles que llamaban muchísimo la atención a él, porque, bueno, los que conocemos las calles de Polonia no son así. Dice, con calles que se cruzan en ángulo recto, ¿no? Y con unos rascacielos que se elevan densamente en la ciudad. Y habla de plazas muy bonitas que se extienden a lo largo de los bulevares. La próxima. Bueno, una vez que aterriza en el aeropuerto de Palomar, una enorme multitud entusiasta rompe las barreras policiales y militares, como normalmente hacían en todos lados, y se lanza a la pista a tomarlo a Skarzynski, lo levantan en andas, ¿no? Él dice, fui apretujado, aplastado, abrazado, doblado, estirado. Le dieron fuertes palmaditas en la espalda, dice que la marca me duró varios días. Bueno, en general fue abrumado por estas tradicionales muestras de afecto y admiración. Finalmente tuvieron que rescatarlo de la multitud y llevarlo a la seguridad de un hangar para evitar que fuera asfixiado, ¿no? La próxima. Bueno, su narración es siempre muy risueña, ya que relata los agasajos, celebraciones del muy efusivo pueblo argentino. Su estadía la describe como una sucesión de banquetes, fiestas, entrevistas, conferencias, compromisos sociales, con todas las partes involucradas. La prensa, la delegación polaca, Don Polski, el ejército, la amplia gama de autoridades, dignatarios locales y extranjeros y el público en general. Bueno, ahí en la foto podemos ver cómo era la Don Polski, ¿no? La casa polaca en Buenos Aires, ¿no?
Bueno, en sí, el pobre piloto, si bien muy agradecido, estaba exhausto. Y probablemente debido al clima invernal, se resfrió. Aún así, se negó a cancelar ningún compromiso. Todos los compromisos sociales que tenía los cumplió. Y cuenta que necesitaba una fuerza sobrehumana para soportar las interminables demostraciones de cariño de los argentinos. Por supuesto, no podía faltar, tomó mate. Pero les digo, no le gustó mucho, digamos. Aunque de cualquier forma, como es tradicional, le obsequiaron un mate adornado con plata. La próxima. Estaba asombrado, pero asombrado, con la vida nocturna de la ciudad, donde decía, la gente se quedaba afuera hasta las 2 o las 3 de la madrugada. Quedó impresionado también con las estaciones de radio, que habían dejado de lado las habituales transmisiones de tango y en su lugar tocaban mazurcas y otras músicas tradicionales polacas en su honor. Fue colmado de regalos y quedó muy conmovido por las demostraciones de cariño y respeto. Y es aquí en Buenos Aires donde recibe una carta de felicitación de su esposa Julia. La próxima. Bueno, finalizada su visita en Buenos Aires, parte con su avión hacia Brasil, haciendo el mismo recorrido que había hecho de vuelta hasta llegar a Río de Janeiro. Pero esta vez para regresar a Europa, Skarsensky y su avión cruzan el Océano Atlántico a bordo del transatlántico Ávila Star, rumbo a Francia. La próxima. Una vez arribados al aeródromo francés desde el aeródromo francés de Boulogne, Skarsensky despega con su avión y se dirige a Polonia. Hace una pequeña escala en Łódź, en la ciudad de Łódź, y su increíble aventura termina oficialmente el 2 de agosto de 1933, cuando el RW5 bis aterriza en Pole Mokotowskie, en Varsovia. El aeropuerto de Varsovia en ese momento era Pole Mokotowskie, escoltado por aviones de caza de la Fuerza Aérea Polaca. Esto lo cuento porque él dice que lo emocionó muchísimo esa escolta de aviones de caza, ¿no? Bueno, en el vuelo Varsovia-Buenos Aires, Río de Janeiro, Boulogne, Varsovia, recorrió un total de 18.305 kilómetros en 104 horas y 40 minutos de vuelo. Era otro de los logros que él se había propuesto hacer, ¿no? Alcanzar, volar más de 18.000 kilómetros. La próxima, por favor. Bueno, al regresar a Polonia, Skarsensky fue recibido con entusiasmo y pronto se convierte en una personalidad pública muy conocida. Sin embargo, él era una persona bastante humilde y no se sentía cómodo con esta situación. La próxima. Menos de un año después de este histórico vuelo, Skarsensky regresa al servicio militar activo y nuevamente fue designado comandante de un escuadrón de combate. Y yo me preguntaba, ¿y qué pasó con el avión? ¿Cuál fue el destino del avión? La compañía fabricante se lo regaló. Y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, la última ubicación conocida del SPAJU fue el aeropuerto de Lubów. Lubów es una ciudad que era polaca hasta antes de la guerra, y luego de la guerra pasa a ser Ucrania, ¿no? La ciudad en ese momento, en 1939, es capturada por el ejército soviético, en septiembre del 39, como dije, y se desconoce lo que pasó con este avión, ¿no? La próxima. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, el teniente coronel Skarsensky se unirá a la Fuerza Aérea Polaca del gobierno polaco en el exilio, anexada a la Royal Air Force del Reino Unido,
y por su experiencia es enviado a una unidad de instrucción. Pero no puede, él siente que no puede estar ahí, él tiene que estar en la acción, así que pide ser destinado a una unidad de combate. En 1942, integrando el Escuadrón 305 de aviones bombarderos, volando una misión de bombardeo nocturno hacia Alemania, cuando iban, eran un grupo de 1000 aviones, aproximadamente 900 y pico de aviones, que iban a bombardear Alemania. Él iba volando en un Vickers Wellington MK2, un avión bimotor, tuvo una falla en uno de sus motores, bueno, el que ven en la pantalla, tuvo una falla en uno de sus motores, tiraron las bombas para alivianarlo y retornaban a su base, pero lamentablemente el único motor que tenía no le daba para seguir volando y el avión cayó en el mar. Skarzynski logra que toda su tripulación evacúe el avión. Cuando él se asegura que están todos en esos botes salvavidas, esos dinghy que se llaman, él es el último en salir y cuando está saliendo, una de las olas, porque había tormenta, una de las olas le pega y se pierde en la noche, falleciendo en el mar. La próxima. El cuerpo del teniente coronel Skarzynski fue arrastrado por las corrientes del Mar del Norte, llegando a la isla de Terschelling, en los Países Bajos, y en esta isla fue enterrado, siguiendo una tradición. Normalmente los pilotos que durante la guerra, donde caían, cercano a donde caían, si había un cementerio lo enterraban, o si no, como en el caso de Skarzynski, lo recuperaron del mar y lo enterraron también en un cementerio en esta isla. La próxima. Bueno, a modo de epílogo diré que el 26 de agosto del año 2000, en homenaje a Stanisław Skarzynski, se fabricó una réplica del avión, el RWD-5R, R significa réplica, es ese avión azul y blanco que ven en la imagen. Este 26 de agosto hizo su vuelo inaugural. Pero lo más importante es que hoy el recuerdo del valiente piloto sigue vivo en Polonia. Muchas ciudades de este país tienen calles con su nombre. Además, el coronel Stanisław Jakub Skarzynski es el patrono de la 8ª base aérea de transporte de la Fuerza Aérea Polaca en Cracovia. Tu recuerdo estará por siempre en el corazón de los polacos y en el de todos los que amamos la aviación. Bueno, la próxima. Acá, finalmente, vamos a pasar unos segundos los créditos y fuentes de la bibliografía que consulté e imágenes que utilicé. Pero para cerrar la charla les voy a contar una situación que Skarzynski relata en su libro, la voy a adaptar, digamos, y muestra el espíritu del polaco. Ya se puede sacarla la diapositiva. Como les conté anteriormente, después de su aterrizaje en el Palomar, y luego de ser agasajado, tironeado, etcétera, etcétera, por la multitud que lo recibió, Skarzynski nos dice que no recuerda cómo, pero apareció en un hangar y un nuevo ejército lo atacó, armado con cuadernos, lápices y bolígrafos, arrollándolo con un huracán de preguntas. Eran los periodistas, que preguntaban todos a la vez, como ya en aquel tiempo los periodistas eran iguales que hoy, ¿no? Y las preguntas eran, ¿no? ¿Qué tramo del camino fue el más difícil? En realidad, él quería decir que lo más difícil del trayecto y lo más incómodo de todo este vuelo había sido el trayecto
desde su casa al aeropuerto de Okęcie, ya que Varsovia en ese tiempo tenía algunas calles de empedrado terriblemente desparejo. Y al principio del libro él cuenta cómo se sacudía dentro del auto que lo llevaba al aeropuerto y eso no le había gustado nada. Pero pensó que esta era una respuesta que iba a ser juzgada por los residentes de Varsovia. Así que respondió: todo el vuelo fue completamente fácil. Entonces vuelven las preguntas. ¿Y las impresiones más fuertes del vuelo sobre el océano? Un vuelo completamente normal. ¿Pero hubo alguna dificultad inesperada? Ninguna. Y otro periodista le dice: quizás el capitán recuerde algún momento alarmante. A lo que él le responde: de verdad no puedo decirles nada. Todo es fácil para los polacos. Muchas gracias, amigos. Muy atentos. Abrimos los micrófonos y bueno, hemos vivido esta maravillosa y hermosa conferencia dada por nuestro presidente de la delegación del Instituto Nacional Bolivariano en Polonia, el mayor veterano de guerra de nuestra Fuerza Aérea Argentina, don Guillermo Posada, al cual le agradecemos infinitamente haberle dado. Como así agradecemos infinitamente la presencia de su excelencia, la señora embajador de Argentina, de Polonia, durante todo el transcurso de la misma, lo cual y alegría haberla podido llevar a cabo. La presencia de todos ustedes que nos han acompañado en este momento histórico desconocido por la mayoría de nosotros, tan ilustrativo, y que lamentablemente, para no hacerlo muy extenso, Guillermo tuvo que acortarlo en razón de la hora que es en Polonia, que en este momento ya es la 1:algo de la mañana, ¿no? O sea que lo cual significa para ellos un gran esfuerzo. Así que como homenaje a este gran aviador polaco por parte de nuestra Argentina, le vamos a tributar una marcha muy cara a nuestros sentimientos aeronáuticos todos. No importa la institución que sea, pero representa esta marcha la marcha del espíritu del aviador, que los invito a escuchar a todos ustedes, cerrando vuestros micrófonos para que escuchen lo mejor posible. El cielo argentino se expande, de la cumbre más alta adelante, nos reclama atención San Martín, y nos dice aviadores soldados, herederos de mi tradición. Este cielo que libre os he dado, sean rutas de paz y de amor. Este cielo que libre os he dado, sean rutas de paz y de amor. Las argentinas, la patria son, y llena de su claro, con gloria Padre.
cada vez más alta, volcará su valor. Esto es un gesto de viento que la flama del sol. Esto es un gesto de viento que la flama del sol. Los argentinos lo miren, no habrá nadie del mundo que ríe nuestro blanco y azul pabellón, nuestra voz es la voz de la historia, de historia su gran capital, por la patria unido a la gloria. Sus soldados parados dirán, para el norte, sus soldados parados dirán. La patria y se va de su carro con gloria pabellón y cada vez más alta volcará su valor. Es un gesto del viento que la flama del sol. Es un gesto del viento que la flama del sol. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, este fue nuestro homenaje de la marcha emblema de la aviación argentina hacia esta fiesta gloriosa protagonizada por un aviador polaco y tan brillantemente expuesta por nuestro presidente de la delegación Polonia, mayor veterano de la guerra de Malvinas, Así que de esta forma
Disculpe, Salvador, el señor Roberto Sí. quiere formular una pregunta al señor Posadas. Sí. No sé si tiene micrófono. ¿Cómo? El señor Roberto Cacheiro Frías le quiere formular una pregunta al mayor Posadas. Sí. No hay problema. Cualquier pregunta. Bueno, buenas tardes. Primeramente, siempre cuando se nombra a Polonia, siempre se habla de honor, de valentía y de ofrecimiento de una lucha por la libertad. Le quería preguntar a la embajadora Ramírez, porque no se lo puedo preguntar a la señora embajadora, pero me gustaría usted que conoce Polonia. Yo tengo un gusto, un honor de conocer Polonia desde Gdynia hasta Zakopane y de Wrocław a Terpol. Haber estado en el cementerio de Monte Cassino, en el pequeño cementerio en Westerplatte, donde comienza verdaderamente la Segunda Guerra Mundial, y el cementerio en Normandía. ¿Qué observó? ¿Qué son esos detalles? ¿A qué se deberá siempre ese gigantesco derroche de honor, de vida por la independencia? Esas cualidades maravillosas del pueblo polaco. Bueno, es a mí, ¿no? Bueno, al que lo pueda responder. No sé. No, yo lo puedo, creo que lo puedo responder. Yo no soy polaco, pero he estudiado mucho el tema. Cristian, ¿no sabe por qué no aparezco o aparezco yo? ¿Me ven ustedes? Sí, te Sí, vemos. aparece. Sí. Bueno. Bueno, el tema es el polaco es una persona que siempre tuvo, desde tiempo inmemorial, fue una persona de honor. Y ese honor lo fue transmitiendo de generación en generación. Y este punto se acentuó, es una cuestión de honor y orgullo. El orgullo de ser polaco. Porque fueron 123 años que pasaron sin nación y sin embargo se mantuvieron como una unidad. Polonia siempre fue Polonia, a pesar de que fue ocupada durante estos 123 años. Y eso hizo que ese sentido de orgullo de ser polaco, del honor de ser polaco, se acrecentara. ¿Por qué? Porque, por otro lado, durante la época que estaban ocupados por los soviéticos le querían quitar la identidad de ser polacos. Y lo que ellos hacían era, durante la noche le enseñaban a sus, estoy haciendo una cosa así como una super síntesis, durante la noche le enseñaban a sus hijos el honor y el orgullo de ser polacos y le pasaban todas las costumbres. Los soviéticos, para darle un ejemplo, ¿por qué? Los soviéticos no querían que el polaco dijera gracias, señor, señora. El soviético, cuando fue la invasión soviética por más de 50 años o más, habían quitado todo lo que fue educación, y el polaco siempre fue una persona muy educada. Y al quitarle esto para ellos continuar con su esencia de polacos y no perderla, le enseñaban por la noche a sus hijos estas cosas, ¿no? Que tenían que seguir diciendo señor, señora, gracias, etcétera, ¿no? Por favor, que es lo más común acá en Polonia. Cualquier oración la empieza con el proszę, ¿no? Por favor. Bueno, y creo que eso fue lo que mantuvo y lo que hizo que permanentemente el polaco fuera, del polaco incluso emanara ese orgullo y ese honor de serlo, ¿no?
es algo que es intrínseco, es algo que viene cuando nace el polaco, ¿no? Y es tan conocido porque ha sufrido mucho. El polaco es un pueblo que ha sufrido muchísimo las ocupaciones, pero jamás se rindió, jamás se rindió. Aún en los tiempos de las peores ocupaciones, ellos continuaban luchando y levantándose, y ha habido varios levantamientos. Durante estos 123 años que pasaron sojuzgados, hubieron varios levantamientos, ¿no? Incluso Chopin intervino en alguno de esos levantamientos, ¿no? Antes de exilarse en Francia. Así que yo creo que eso es algo que lo tienen adentro los polacos, por todo el sojuzgamiento que han tenido durante tanto tiempo y no se rendían. Entonces eso era algo que los impulsaba a mantenerse. ¿Y de qué forma uno se mantiene? Con honor y con orgullo, ¿no? No bajando la cabeza, nunca bajando la cabeza, siempre peleando, en el buen sentido o en el correcto sentido de la pelea, ¿no? De ahí lo que les cuento de estos levantamientos, ¿no? Y una otra prueba de evitar el ser sojuzgado, por ejemplo, fue esa que yo mencioné, la guerra en 1920, la guerra ruso-polaca. El ejército polaco era pequeño al lado del ejército ruso, y sin embargo, con una excelente dirección y con, como siempre, excelentes técnicos que descubrieron las claves del ejército ruso, como descubrieron las claves de la máquina Enigma, esta máquina alemana que utilizaban los alemanes para mandar mensajes a los submarinos, en fin, todo el ejército alemán se movía a través del Enigma, era toda una clave, y sin embargo fue descubierto por matemáticos polacos. Y bueno, y ya en 1920 se empleó algo más o menos similar. Los polacos descubrieron las claves de los rusos y ahí los engañaron con transmisiones de radio que confundían a las tropas. O sea que lo llevan adentro, es algo y que uno lo puede ver, ¿no? Con qué amor, el polaco es un pueblo muy trabajador, muy estudioso. Yo no sé si contesté la pregunta, pero yo creo, en mi idea, que es eso, ¿no? Lo que traen, lo que han sufrido, el sufrir también es otra de las cosas, ¿no? Bueno, si yo pudiera... Muchas gracias. Si pudiera agregar algún comentario. Yo coincido totalmente con Guillermo, y también hay que recordar un poco la historia de Polonia. Polonia ha jugado un rol muy importante en el centro de Europa desde por mucho tiempo. Polonia en los siglos XVII era un centro importantísimo de radiación de cultura. Tenía una sociedad abierta y tolerante donde se profesaban libremente todos los cultos. Tenía un desarrollo muy importante en el comercio. Era un nudo de donde transitaba el comercio entre el este y el oeste. Era una sociedad ilustrada. Al punto tal que junto con Lituania, justamente el 3 de mayo se recordaba el aniversario de la Constitución más antigua de Europa, una Constitución que para su época y aún ahora nos habla de modernidad y la construcción de un Estado inclusivo, como diríamos ahora. Y firmando con Lituania una confederación que perduró. Fueron
las divisiones que tuvo Europa, que tuvo Polonia a lo largo de los siglos, ocurrió en momentos de debilidad política. Y sin embargo, lo grandioso y lo maravilloso de todo esto, porque la última fue la partición más larga, digamos, pero hubo otras anteriores. Lo maravilloso de todo esto es cómo han preservado, no solamente aquí en Polonia, su cultura, sus tradiciones y sus idiomas, sino también la diáspora. Y que en algunos lugares, como en el caso de la Argentina, les ha sido relativamente fácil esta conservación y preservación de lengua y tradiciones. Hay que pensar que no en todos los lugares es lo mismo porque se ponen trabas. Y eso ha ido conformando un poco esta identidad polaca de la que nos hablaba Guillermo, y la resiliencia, porque han sabido convivir y levantarse en contra de las represiones. Cuando el 1 de agosto se conmemora aquí el aniversario del levantamiento de Varsovia. Es mucho más conocido en todos lados el levantamiento del gueto de Varsovia, que ocurrió un año antes. Pero el 1 de agosto del 44, cuando ya faltaba poco para terminar la guerra, está el levantamiento de Varsovia. Y uno más, yo he ido, salvo el año pasado por el tema de la pandemia, a visitar y ver los homenajes que se hacen allí. Y es muy impresionante ver este cementerio militar, porque uno sigue toda la historia de las guerras. Están allí enterrados soldados que combatieron contra la ocupación prusiana, contra la ocupación austríaca, contra la ocupación soviética, recuperada la independencia, otra vez no poder progresar económicamente porque tenían que luchar para defender las fronteras que les habían conseguido. Y uno en este cementerio ve todas las guerras y todo lo que le ha costado la construcción de este Estado moderno y pujante que tienen. Y eso llega hasta los años 60, porque también se levantaron a mediados de los 60 contra la ocupación soviética. Es como que ahora están viviendo el periodo más largo de paz y prosperidad. Y eso creo que ha ido formando su identidad como nación y como pueblo. Gracias. Muchas gracias. Lucharon contra una posición geopolítica complicada. Yo quisiera, perdón, una pregunta al mayor. Abundar un poquito en lo que a mí me ha tocado acá en el territorio de la patria, por mi profesión y aterrizando en lugares donde hay colonias polacas, en la Mesopotamia. Primero destacar la hospitalidad. Es gente extremadamente hospitalaria, cariñosa, y de abrir su corazón a los pocos minutos de uno estar allí y contar y presentar su familia, su esposa, sus hijos, estos ruidecitos, ¿no? Yo tengo en mi promoción compañeros de origen polaco, que siempre se han destacado por una contracción especial. Se ve que lo traen incorporado en su vida. Y además el espíritu de trabajo, como decía Guillermo y la señora embajador, es extraordinario. Las colonias en la Mesopotamia son colonias que uno ve florecer cultivos extraordinarios, ¿no? Con una meticulosidad y una prolijidad y realmente admirables. Pero como colofón quiero decir que lo que más destaco es esa hospitalidad, ese cariño que enseguida ofrecen su corazón, su alma, la incorporación de
los valores, ¿no? Las fiestas, he estado en fiestas donde se escucha la alegría, y se ven sus trajes típicos, pero sin dejar de agradecer a la tierra que los ha recibido, que eso es sumamente importante, porque generalmente hay colectividades que se segregan de la tierra que los recibió. No, al contrario, ellos se simbiotizan mucho con los argentinos, con la argentinidad. Y así ustedes pueden ver a un polaco cantando y acompañándose con su acordeón una chacarera, una samba, una vidalita, ¿no? Que eso yo quería agregar. Gracias. Sí, buenas noches. Una consulta al señor Mayor Guillermo Posadas. Sí, cómo no. Mayor, buenas noches. Bueno, un gusto escucharlo. Yo soy nieto de polacos. Mi abuelo peleó en la guerra de 1920. Mi consulta es, ¿cómo se financió la travesía, esta hazaña tremenda de cruzar el Atlántico de este capitán? Bueno, primero que el avión fue gratis. El avión fue gratis. Y hubo también, no costó mucho, fue nada más que el combustible. En este momento no me acuerdo bien, pero no, si fueron $1.000 o $3.000, digamos. No fue tanta plata, fue solo porque el resto, dónde vivir, dónde comer, tenía todo asegurado en cada lugar que llegaba, no pagaba nada, ¿no? O sea que se pagó el combustible que fue el ejército polaco, fue el que puso parte del dinero girándolo a San Luis, ¿no? Pero no fue un vuelo costoso, fue un vuelo en sí barato, porque el avión era gratis, así que era lo más costoso del avión. Todas las modificaciones que se le hicieron al avión fueron gratis, así que lo único que hubo que pagar fue el combustible prácticamente, ¿no? Incluso cuando estaban en Senegal, la Federación de Aviación puso sus mecánicos gratis, o sea, todo era prácticamente gratis, ¿no? No se necesitó de mucho. No, por favor. Bueno, creo yo que ya estamos en la hora, sobre todo para los que están en Polonia, prudente de despedirnos. Quisiéramos estar conversando y atraparlo más a Guillermo, quizá en una próxima reunión que la hagamos a una hora más temprana. Nos podríamos quedar 2, 3 horas como una reunión de amigos, pero en honor del horario yo creo que nos despedimos, y si sale bien nos vamos a despedir con una música que va a ir en honor a nuestra embajador en Polonia, doña Ana María Ramírez, y al papá de Guillermo, que es el himno correntino. Tierra de hombres valientes, la tierra del libertador. Bueno, tengan todos muy buenas noches, muchas gracias por habernos acompañado, que Dios los bendiga y que pronto esta pandemia se... Un abrazo, Guillermo. Gracias, Guillermo. Un abrazo, Pedro. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Un abrazo, Guillermo, un abrazo grande, un abrazo muy grande, fuerte. Felicitaciones. Fernando. Gracias. Muchas gracias. Ahí está mi hijo en Buenos Aires, lo escuché. Qué alegría. Y hay varios Posadas ahí conectados. Somos mayoría, somos mayoría.
Gracias, Guillermo. Te lo merece, Guillermo, que estén todos escuchándote. Muchas gracias, muchas gracias. Fuerte saludo, Guillermo. Abrazo. Gracias, Armando. Salvador, quería agradecer en particular, por favor, la atención de la Embajada de Polonia que tuvo para con nosotros. Cierto es, agradecemos mucho al personal auxiliar de la señora embajador y a la misma por haber estado presente. Muchas gracias. Y esto es el himno correntino, kilómetro 11. En la calle de nuevo encontrar su amor, solo hay tristeza y dolor, a la la culpa mantea el color de los tiempos que sufrió. Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Guillermo? Lo mismo. Un gusto. Con la música de fondo, ¿se sabe con qué idioma se manejaba el capitán Krzyzewski? Alex. No, la verdad es que en ningún lugar lo dice, pero pienso que se manejaría en inglés. Es una persona muy culta. Siempre había dando vuelta a un polaco por ahí a darle una mano. Sí, seguro que sí también. Ah, bueno. Bárbaro. Nos vemos. Los dejo, gracias Guillermo por todo. Gracias. Chau, chau. Gracias, Néstor. Chao. Uy, cuántos parientes que tenía. Ahí veo que se habían anotado varios parientes. Se están yendo ahora, pero recién los veo. Se nota que hay muchos que no quieren irse. Muchas gracias, presidente. Roberto, muchas gracias, Guillermo. Un placer de haberlos visto. Fue un gusto compartir con ustedes, pero me despido. Chao, Ana María. Gracias, muy atenta. Un placer. Muchas gracias por su presencia. Hasta pronto a todos. Chao, Ana María. Gracias por estar. Muchas gracias a ustedes por organizar ese evento. Me despido también. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora embajadora. Muchas gracias. Gracias, señora embajadora. Chao, Enrique.